Experiencias comunitarias para el buen vivir. En nuestro primer programa conocimos la experiencia de la Asociación Arenas y Esteras en Villa El Salvador. A partir de esta experiencia vimos cómo las familias pueden generar sus huertos familiares en pequeños espacios y así poder proveernos de alimentos, pero sobre todo fortalecer esa relación como personas con nuestra Pachamama. Una interesante experiencia. En esta oportunidad nos vamos a trasladar a los valles interandinos de Ancash. Ahí conoceremos una experiencia que desarrolla la Asociación Urpichayay en alianza con otras organizaciones donde han dado respuestas a las necesidades de nuestras comunidades, sobre todo en el tema educativo. Soy Oscar Vadillo, coordinador de la Unidad de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación, y acompáñenos para ver este programa. El cierre de las instituciones educativas en nuestro país fue una medida extrema para enfrentar la pandemia. Esta vez nuestros hijos tenían que recibir sus clases en la casa, pero también en nuestras zonas rurales esta situación no pudo desarrollarse como debió ser por la falta de conectividad, y así nuestros maestros tuvieron dificultades para comunicarse muchas veces con nuestros estudiantes. Por otro lado, la permanencia de nuestros hijos en casa permitió que pudieran participar en todas las actividades de la chacra, en las actividades del hogar, en las actividades de la crianza, y recibir los aprendizajes que nuestros abuelitos siempre les transmiten a través de la tradición oral. Entonces, ¿cómo podíamos combinar estos dos saberes? Es así que surge una experiencia muy interesante en la zona de Ancash, precisamente por la zona de Carhuaz. La Asociación Urpichayay, en alianza con otras asociaciones, se pusieron a pensar cómo podemos brindar una educación de calidad, cómo unimos esta educación que se da en la casa a través de los saberes tradicionales y cómo se da la educación de las instituciones educativas que desarrollan nuestro maestro. Hola Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro segundo programa Experiencias Comunitarias para el Buen Vivir. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolló la experiencia? Hola a todos, soy Karina Costilla, integrante de la Asociación Urpichayay, institución que viene promoviendo los círculos de aprendizaje con jóvenes mediadores comunitarios. Esta experiencia la hemos desarrollado en la provincia de Carhuaz, de Huaraz, de Recuay, aquí en la región Ancash. A continuación, les queremos mostrar un video que presenta un resumen de la experiencia. Con la llegada de la pandemia, los estudiantes salieron de las aulas y la comunidad volvió a ser el eje de la cultura educativa. En los Andes, las culturas educativas comunitarias giran en torno a las actividades de la crianza de la agrobiodiversidad y del paisaje, donde se aprende haciendo en la vivencia cotidiana. Con los saberes ancestrales, los pagos a la Pachamama, dar su paguito a la Pachamama, la mamaquilla, el agua. En la búsqueda de alternativas creativas e innovadoras para superar este desafío, surge la propuesta de los círculos de interaprendizaje con jóvenes mediadores entre culturas educativas, en la que los jóvenes alfabetizados acompañaron la enseñanza y el aprendizaje de niñas y niños dentro de sus comunidades. Los jóvenes mediadores son el apoyo que durante la pandemia que hemos estado viviendo han coordinado con los estudiantes, con padres de familia, en su comunidad. Esta experiencia de aprendizaje se ha implementado en 3 provincias de la región Ancash, acompañado por la organización Urpichayay en el marco del proyecto regional andino, que impulsó esta propuesta para hacer frente a la emergencia educativa que se evidenció en el contexto de pandemia. Con los círculos de interaprendizaje, con jóvenes mediadores comunitarios, se hace posible una educación contextualizada a partir de la sinergia entre las culturas educativas comunitarias y la oficial, en el que la niña y el niño desarrollan su aprendizaje con contenidos propios de su comunidad. La experiencia que nos presenta Karina en el video es muy interesante. Realmente nos cambia la mirada de cómo podemos hacer educación en nuestras comunidades. Pero cuéntanos, ¿cómo surge la experiencia de los círculos de interaprendizaje
con jóvenes mediadores comunitarios. ¿Qué les motivó para desarrollarlo? Nos motivaron varias situaciones, ¿no? Una de ellas fue la necesidad de dar una respuesta al aislamiento social por la pandemia. Escuelas rurales, dado que los profesores estaban en sus domicilios y se empezó la educación virtual, empezaron ahí unos problemas para que los niños jóvenes de las comunidades campesinas puedan estudiar y estar en las mismas condiciones que con aquellos que tienen virtualidad. Así que fue una idea de poder empezar a mirar y contextualizar la educación desde las necesidades locales. En las comunidades campesinas hay una forma de educación que nunca se detuvo. A pesar de que había este aislamiento social, en las comunidades existen hasta ahora los saberes que se van recreando y que dan el origen de la cultura educativa de la comunidad. Desde tiempos ancestrales siempre se ha aprendido de una misma manera de generación en generación. El programa que nosotros le llamamos Isqueyache. ¿Qué significa Isqueyache? Es una educación que parte del respeto a la naturaleza, que parte del respeto entre todos los seres humanos para conformar comunidad y el respeto a la espiritualidad. Esta educación es la que siempre se ha dado y nosotros vimos una gran oportunidad con estos círculos de aprendizaje con los jóvenes comunitarios para que los actores sean los jóvenes, los sabios de las comunidades, los docentes y los propios niños y jóvenes. Al fin, en el 2020 participaron cerca de 15 instituciones educativas de zonas rurales y más o menos 30 jóvenes, alcanzando alrededor de 300 niños y niñas. Isqueyache hay dos saberes, el saber comunitario con el saber curricular en ambas condiciones, de manera equivalente. Entonces, Karina, esto del Isqueyache es el encuentro de dos conocimientos, de dos saberes. Por ejemplo, aquí yo tengo un trabajo hecho a mano con lana de oveja, este trabajo que se desarrolla en mano y que desarrollan nuestros abuelitos y que van transmitiendo de generación en generación. Pero también existe el saber de las instituciones educativas a partir de los cuadernos de trabajo, donde desarrollan nuestros estudiantes. Y así hacemos este encuentro de dos saberes, el saber comunitario con el saber de las instituciones educativas. El primer paso es el aprender haciendo. En este primer paso se parte de la cultura educativa de la comunidad. Todos sabemos en las comunidades, mes a mes, cuáles son las actividades principales que están realizándose en las comunidades. Entonces los jóvenes, los sabios y los docentes se ponen de acuerdo sobre la actividad más significativa que está ocurriendo en la comunidad, sobre lo que partirá el aprendizaje. El segundo paso es después, cuando ya los jóvenes y los niños han trabajado en la comunidad, por ejemplo, en una cosecha de maíz o en una siembra de trigo, no sé, dependiendo de la actividad que están realizando, y han pasado toda la experiencia y la vivencia, se han nutrido del yachak, del sabio, se han nutrido de todo lo que pasa en la naturaleza, viene el segundo paso, que es el registro de saberes. Como ustedes saben, nuestra sabiduría campesina es oral y se da en el idioma local, ¿no? Ya puede ser quechua, aymara y cuantos idiomas que tenemos en nuestro querido país. Entonces, como es oral, no hay un registro y lo que se necesita ahora es que los jóvenes, los niños, empiecen a escribir estos saberes para que quede un registro en una biblioteca, ya sea en la escuela, ya sea en la comunidad, ya sea en el municipio. El tercer paso, de estos dos primeros pasos, del primero y del segundo, el joven mediador comunitario va mandando fotos de todo lo que hacen al docente. Entonces, el docente que está a la distancia va recibiendo esas fotografías, ya sea de su práctica, ya sea del registro. Entonces, acá viene el tercer paso. El docente recibe en su celular todos los datos que está mandando de la cultura educativa de la comunidad y empieza su labor docente, que es la elaboración de un proyecto de aprendizaje o la integración de áreas sobre ese saber que ha recibido.
El buen vivir es ese equilibrio que tiene que existir entre la naturaleza y la sociedad. Y esta pandemia nos trajo un gran desequilibrio. Pero han surgido experiencias como las que hemos visto hoy día. El saber comunitario, el saber ancestral, con el saber curricular, el saber de nuestras instituciones educativas. Les agradecemos por acompañarnos en este nuevo programa de experiencias comunitarias para el buen vivir. Les animamos a seguir visitándonos en nuestras redes sociales y también en el canal del Colectivo Nacional de Educación Comunitaria. Y les esperamos para un siguiente programa aquí en Experiencias Comunitarias para el Buen Vivir. Hasta luego. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.